Hola a todos, bienvenidos a esto que es Cambio y Fuera de Serie, este podcast que tiene como único propósito ayudarte a romper las barreras de las creencias limitantes de tu contexto, acercándote información diferente y la información más disruptiva y moderna que viene de las manos de los expertos y las personas que son líderes en materia y están siendo punta de lanza en cada una de sus materias. Me acompañan mi hermano Leonel y Armando. ¿Cómo están, hermanitos? Hermano, excelente, Me excelente. encanta, buenísimo. Igual, todo en Disculpen la orden. voz, disculpen la voz, ando medio ronco por andar gritando como groupie todo el fin de semana. Pero ya se me quitará, yo creo, para el próximo. Claro, ¿Qué hay? güey. ¿Cómo andan? Excelente, bro. Literalmente al 100, motivados, inspirados, listos para la acción, listos para aportar valor. A Leo lo extrañamos, ahí anda. Lo veo feliz a Leo el día de hoy, güey. Contento. Lo veo contento, güey. Cerrando ciclos y abriendo nuevas oportunidades. Eso. Bien, güey, bien. Me encanta. Buenísimo. Bien, pues en esta ocasión, el día de hoy vamos a platicar vamos a empezar con un nuevo mes, un nuevo tema. Vamos a empezarlo a abordar poquito a poquito. El tema de este mes es la importancia de aprender y qué hacer para aprender más y mejor, ¿sí? Aprender más y mejor, y vamos a abordarlo desde el principio, desde las bases, y vamos a terminar hablando un poco acerca ya de términos un poquito más interesantes como neuroplasticidad y cosas de esas, pero no se preocupen, vamos de poquito en poquito. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de aprender y seguir aprendiendo, así como cómo generar lo que se le conoce como transversalidad del conocimiento, que de manera simple es saber muchas cosas o varias cosas de diferentes temas para tener un acervo de conocimiento básico que te ayude a filtrar el mundo de mejor manera, ¿no? Y que tú puedas construir, digamos, tu nivel, digamos, tu propio criterio con base en lo que vas aprendiendo, ¿no? Claro. Tu realidad. Correcto. Todo esto viene derivado del tema que ya habíamos hablado, que era la mentalidad de crecimiento. Como habíamos dicho, la mentalidad de crecimiento es importante para no quedarte limitado, ¿no? Básicamente, porque si permites que ayer sea igual a mañana las suficientes veces, de pronto te despiertas en una cama de hospital diciendo, no, por favor, ¿qué hice? ¿A qué hora se fue mi vida? ¿No? Entonces... Hubiera. Correcto. Entonces, una parte importante es seguir aprendiendo, seguir creciendo, ser flexible mentalmente. Ajá. Claro. Y pues mira, si quieres vivir muchos años en un mundo como el del mañana, necesitas ser muy flexible y ágil. Y para eso se requiere un cerebro ágil. Vamos a empezar con ese tema a partir de ahora. ¿Les late, hermanitos? Adelante, güey. Increíble tema, la verdad. Sí, Va brutal. a estar poderoso en este mundo que cambia tan rápido, que evoluciona tan rápido, que se mueve tan rápido. Creo que hay que a veces desaprender para volver a aprender, ¿no? Sin duda. Sí. De hecho, como mencionaba Enrique, o sea, al final lo que buscamos es darles herramientas para que puedan ir mejorando en su día a día, ¿no? Y si vemos que, por ejemplo, en la sociedad actual está cambiando todo el tiempo, pues una de las habilidades a desarrollar es justamente aprender a aprender y a tener esa facilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y nuevos negocios y entorno, ¿no? Entonces, Totalmente. de hecho, justo por eso propusimos que el segundo tema fuera esto, ¿no? Aprender, generar más sentido de curiosidad, ¿no? Porque mucho también parte de ahí, de que conforme vamos creciendo, la gente nos va diciendo qué tenemos que aprender y hay cosas que no nos gustan. Y entonces cuando no te gusta aprender algo, pues simplemente no le vas a dar el enfoque y la energía que requiere, ¿no? Y eso te va mermando como tu capacidad de asombro, tu capacidad de querer experimentar el mundo, ¿no? Entonces, justamente de ahí va este mes, ¿no? Enseñarles herramientas útiles y aplicables. Brutal. Eso que dices es muy importante, ¿no? La pasión y el por qué lo haces. Cuando yo empecé con todo este tema de la mentalidad de crecimiento y empezar a darme cuenta que el mundo allá afuera es mucho más amplio, mucho más abundante, conocimiento, bueno, en todos los sentidos, yo no sabía que tenía tantas cosas para aprender.
Yo empecé esto con el afán de quitarme la ansiedad, ¿no? Como ya lo platicamos. Y yo pensé que tenía que hacer unos cuantos cambiecitos para quitarme la ansiedad. Y hoy en día volteo hacia atrás y digo, wow, qué padre todo lo que aprendí. O más bien, qué padre todo lo que sabía que tenía que aprender y sí aprendí. Pero lo realmente apasionante, al menos en mi experiencia, es aprender todo lo que no sabía que tenía que aprender o que podía aprender. ¿Sabes? Que no tenía ni idea que había allá afuera para aprenderlo, ¿sabes? Eso yo creo que hoy, voltando hacia atrás, es lo que más me emociona hacia el futuro. Porque si yo ahorita todavía tengo muchísimas preguntas y veo así como de, wow, tengo todo esto por aprender, pero todo lo que no sé que puedo aprender, eso me tiene muchísimo, muchísimo más emocionado que lo que sí sé que puedo aprender. Totalmente, es increíble creo que vivimos ya en la época dorada del acceso a la información, al conocimiento y de verdad todo, bueno, no todo, o sea, no, yo no digo que todo esté creado ni que todas las respuestas existan, pero una parte impresionante de conocimiento súper, súper valioso está ya fuera disponible al alcance de cualquiera. Y depende de cada uno de nosotros si lo aprovechas o lo dejas ir, ¿no? Correcto. Y eso que dicen de conocimiento es poder, sin duda lo es. O Sí. sea, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de relaciones, desde un punto de vista de negocios o de alimentación o de hábitos o de fitness o de lo que sea. O sea, mientras más puedas aprender, más impacto positivo puedes tú generar en tu vida y en la de los que te rodean, ¿no? Si tienes familia, si tienes novia, lo que sea, esposa, no sé, pero sin duda el tema de mantenerte con esta curiosidad, como bien dice Leo, es vital. O sea, mantenerte literalmente, o sea, abrir los ojos cada día como si fueras un niño, como si acabaras de llegar a la tierra y sorprenderte y imaginar y construir en la cabeza y seguir investigando cosas que te apasionen, creo que es impresionante, ¿no? Eso nunca deberíamos de haberlo dejado y lo vamos dejando porque como bien dijo Leo ahorita, que está rompiendo la Matrix desde el principio de este podcast, no es que tú tienes que estudiar nada más a Shakespeare, ¿no? Porque Emerson no funciona o sea, como que nos empiezan a inculcar muchas cosas desde que somos niños, nos empiezan a programar cómo debemos estudiar, qué debemos estudiar, por qué lo debemos estudiar y a veces ni siquiera nos interesa, ¿no? Y al no estar interesados y al no estar eh, con esa curiosidad despierta, le agarramos una aberración irreal al estudio o a la autoexploración pues sí, el autoestudio, el agarrar un libro tú y empezar a estudiar. Entonces, creo que va a ser muy interesante cómo vamos a abordar esto, porque creo que los tres, todos tenemos formas diferentes de hacerlo y sobre todo, ¿cuándo empezamos a hacerlo? Eso es interesante también abordarlo, ¿no? El cuándo o por qué se dio o cómo se dieron cuenta de que realmente era algo que querías estudiar, ¿no? O sea, ¿en qué momento se dio? Sí, digo, en mi caso yo sí lo tengo como muy claro, el momento en el que, digamos que volví a ser un niño y tuve la capacidad para asombrarme de mucho más fácil que antes, ¿no? Pero por ejemplo en su caso, no sé si ustedes lo tengan como muy identificado, en el momento en que, digamos que hicieron la transición de una vida normal, entre comillas, ¿no? O sea, pues tienes que sacar buenas calificaciones, graduarte, tener un buen trabajo, familia, etcétera, a hacer ahora lo que están haciendo, ¿no? Sea emprendimiento, empresarios, etcétera. ¿Ustedes sí lo tienen identificado? O sea, ese momento, ese switch. Yo sí. O ¿Sí? sea, creo que sí, fíjate que en prepa eh, yo me empecé a interesar mucho por ciertos temas que no necesariamente estaba viendo en la escuela y, y me daba cuenta que los maestros, o sea, pues sí, agregaban valor sin duda, ¿no? Si no, no hubieran estado ahí o es lo que quiero pensar, cabrón. Pero sí, a pesar de que te daban una lista muy buena de libros, o sea, para mí no era como suficiente y no me sentía tan atraído hacia eso. ¿Me explicó? Ajá. Y de repente, no sé, me metí a la oficina de mi papá a ver qué libros me encontraba
o sea, como que empezaba a buscar por otro lado, no necesariamente con lo establecido en ese momento de mi vida, ¿sabes? O sea, de todos los sentidos, desde literatura de antaño hasta cosas más nuevas. O sea, como que siempre, o sea, esa hambre a mí me empezó en prepa. O sea, siempre he leído, sí, la verdad siempre he leído, pero esa hambre de querer más empezó en prepa. O sea, Wow. incluso yo me salía de clases y no entraba a clases, por ejemplo, hoy te puedo decir, yo me quedé de fósil un semestre más en la prepa escucha esto, güey. O sea, ve esa incongruencia del sistema educativo. Yo, para sonar cool con mis cuates, o sea, la gente que me conocía ahí, yo decía, no, voy a fumar a universidad. Y tenías tú que caminar literalmente todo el campus para ir a donde estaba ya en la parte de universidad, ¿no? Porque prepa y universidad estaban completamente separados. Y en universidad había una biblioteca impresionante. Entonces yo decía que iba a fumar y me volaba las clases de matemáticas para ir a leer libros, güey. O sea, ahí literalmente fue mi primer acercamiento Ay, por eso no pasaste el con examen Piense. de... Por eso no pasaste el examen de finanzas. No, de finanzas sí, güey. De mate no, de álgebra no. No me ha servido de absolutamente nada en la vida el estar estudiando eso, pero pues sí, ahí tuve, a ustedes sí, porque son ingenieros, a mí no, güey. Ahí literalmente en prepa tuve mi primer acercamiento con Piense y hágase rico, güey, de Napoleon Hill, literal. Envidia. Pues mira, justo de Literal. eso se trata este episodio. Ahorita hay muchos puntos que abordar, pero como un pequeño paréntesis, dices que el álgebra no te ha servido en nada. Pero es importante entender que el entendimiento de las cosas se da a partir de principios teóricos. ¿Sí? Mm. Por ejemplo, hoy sabemos que el determinismo no es real. ¿Sí? Pero no podemos platicar acerca de determinismo y cuántica si no entiendes álgebra, al menos a nivel teórico. Entonces, es por eso que es importante generar un acervo de conocimiento general, que te permita tener discusiones y entendimientos diferentes. Porque si no, no vas a, o sea, por más que intentemos hablar acerca de, por ejemplo, la compresión de datos de una computadora para que entonces tú puedas entender cómo es que funcionan los datos, o que sepas qué significa información y qué significa aleatoriedad, necesitaremos hablar acerca de determinismo y acerca de cuántica, ¿sabes? Y no te va a servir para vender, no te va a servir para no sé, cerrar unas cuentas o algo así, Sí, pues no. cerrar un negocio, lo que sea. O sea, Lo que sirve te para da un es chingo de cosas, ¿no? razonamiento. Te da estructura. O sea, de alguna Ajá, u otra manera te ayuda a tener alguna estructura mental que puedes ocupar para otras cosas, güey, ajá. ¿no? En este caso, el resolver un problema de una forma sistemática y paso a paso. O sea, estoy diciendo a lo mejor una Y, tontería, y sobre pero, todo lo que pero te da el entendimiento del álgebra, al menos, el álgebra, ecuaciones, matemática analítica, es la predicción de modelos. Creo yo que a mí lo que más me ha dejado entender ecuaciones diferenciales, entender cómo funcionan los logaritmos, entender cómo funciona la matemática, es la predicción de modelos. ¿Sabes? Entender en una imagen mental cómo es que se podría comportar un modelo. ¿Sí? No necesito sacar las cuentas, simplemente imaginar un modelo en la cabeza. claro. Y creo que a Leo le pasa lo mismo. Y creo que ese es el gran poder de la carrera de matemáticas, de física y algunas ingenierías. No es necesariamente que salgas siendo un buen ingeniero y ya por eso la vas a partir afuera, no. Lo que te hacen es un cambio de mindset, ¿sabes? Claro, claro, Sí, pero claro, por claro. ejemplo, ahorita lo que mencionaba Armando, creo que tiene que ver mucho con la historia de Steve Jobs, güey. O sea, que, por ejemplo, que ese güey se puso a estudiar caligrafía, que tal vez en su momento era así como de, güey, ¿qué carajos, güey? ¿Sabes? Pero años después le sirvió para hacer la primer Mac, ¿sabes? Y Sí, güey. el sistema operativo. Entonces también creo que de eso va la transversalidad del conocimiento. Justamente cuando tienes conocimiento de diferentes áreas y las puedes conectar, que en este caso era, digamos, sistemas computacionales y caligrafía, güey. Y en el momento en que las unes, en el que se juntan, creas algo como las primeras fuentes, las tipografías que había en Mac.
¿no? Ujú. Entonces, Sí. eso es lo que creo que te da el aprender de muchas cosas. Que Correcto. mucha gente lo podría considerar como creatividad, ¿no? O sea, te vuelves más creativo, porque puedes hilar nuevas ideas, o igual y no nuevas, sino tal vez mejorar Ujú. ideas ya existentes con agregándole algo, ¿no? Un componente nuevo. Sí, el ejemplo básico es como todos dicen, ¿no? Que la película de Avatar es un mutante combinado de muchas otras películas, ¿no? Entre Pocahontas, creo que ahí tiene algunas partes así como de Jorobado de Notre Dame, así como varias historias. Ajá. Sí. Ajá, y si lo piensas, pues sí tiene sentido, dices, ah, pues sí suena, ¿no? Pero al final termina siendo una obra de arte diferente que revoluciona en muchos sentidos cómo es que funciona el cine, ¿no? O al menos impactó a muchísima gente. A mí me impactó brutalmente, ¿sabes? Que me Es que encanta. sí, Pero Avatar, es eso. Avatar es de mis películas favoritas, pero fíjate cómo se van juntando varias cosas y varios patrones. Mientras más puedes tú aprender, mientras más dispuesto o dispuesta tú estés a aprender, más receptivo vas a estar hacia agarrar ideas nuevas y poderlas aterrizar en lo que sea que tú hagas. Eso no importa. O sea, me refiero o sea, literalmente, ves una película y agarras una idea y dices, no manches, eso lo puedo Claro. aplicar en mi negocio, güey. Es por O eso, lees un libro y ¡pum! O sea, justo es te por eso vuelves que es bien receptivo. importante, güey. Justo es por eso que es bien importante. Porque piensa en esto. Tú decías justamente que estamos en la época de la información y es la época dorada de la información, pero es un arma de doble filo. Total. Porque puedes encontrar mucha información falsa. Brutal. Sí, Muchísima. sí, sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es generar tu propio, Criterio. digamos, criterio a base de una base de conocimiento, con base Claro. en tus fundamentos del conocimiento. Entonces, si tú quisieras entender, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Un ejemplo, digamos, un poco extraño, que sería cómo es que funciona la cuántica o las computadoras cuánticas, ¿no? Para entender cómo es que va a funcionar una computadora cuántica y saber qué tipo de computadora comprar sin estar haciendo babosadas, por ejemplo, o qué tipo de computadora cuántica utilizar para hacer un cálculo. Digo, es un caso extraño, lo entiendo, ¿no? Pero necesitaría saber acerca de la segunda ley de la termodinámica, que es la teoría del caos, conocida en otros términos. Necesitaría saber acerca de los estados, necesitaría saber acerca de los flips, necesitaría saber acerca de varios términos y entender cómo es que funcionan los datos. Ajá, y así es como nace una cosa nueva. O por ejemplo, la pregunta básica es, ¿por qué no se han inventado los autos voladores? ¿Sabes? ¿Por qué no? Ah, bueno, ¿y por qué hasta ahorita empiezan a ver? Bueno, pues es que no estaba esa coyuntura entre diferentes disciplinas para generar nuevo conocimiento. Tuvo que existir primero esta base de conocimiento de diferentes disciplinas para que crecieran al independiente para después combinarse. Y es lo que decían Claro. de la creatividad, ¿no? Mismo caso que la película de Avatar. Se crearon diferentes fuentes, crecieron en sí mismas y después se combinaron en una nueva idea. Para hacer Sí, carros voladores necesitas inteligencia artificial, necesitas giroscopios y sensorización muy... Necesitas almacenamiento de energía muy cañón a nivel eléctrico, sí, sí. necesitas ciencia de los materiales, en fin, o sea, necesitas muchas ciencias que evolucionan al independiente, pero nadie de los expertos en materia, en cada una de las materias, se le puede ocurrir hacer autos voladores con su material. Por ejemplo, Claro. yo soy especialista en fibra de carbono. A ver, ¿por qué no haces un auto volador? No, eso está muy difícil. O alguien que se dedica a la inteligencia artificial. ¿Por qué no haces un auto volador? No, pues yo no sé cómo hacer un auto. Ah, pero alguien que entiende, no es experto en todas las materias, pero alguien que entiende de inteligencia artificial, de sensorización, de ciencia de los materiales, de almacenamiento de energía y de aeropropulsión, puede decir, ah, no, ya existe todo, déjame, yo lo hago. El mismo caso que lo que dijo ahorita Leo, güey, Jobs. Jobs no era experto en todo, güey. Él sabía Un cómo poco de... juntar a las personas indicadas para crear un equipo de alto potencial y sacar un producto extraordinario. Uh -huh. Pero porque en algún momento de su vida o de su espacio y tiempo se dio la oportunidad de investigar por lo menos las bases de las cosas que cada uno de ellos hacían.
¿no? Entonces, por eso es bien interesante y bien importante el interesarte poquito por las cosas que hacen los demás o lo que sea. O sea, literalmente leer un par de páginas de lo que sea de lo que sea que te está platicando alguien o de lo que sea que se está dedicando esa persona. Mucha gente está cerrada, ¿no? A cómo funcionan las cosas. O sea, yo antes decía, eh, me llegaba la palabra mercadeo en red y yo brincaba, yo decía, no, esquema piramidal, Ponzi scheme, ¿no? O sea, yo pensaba eso y lo tiene muchísima gente en la cabeza, la pirámide, ¿no? Y no te das cuenta que también vives en una pirámide como sociedad, como estructura de negocios, como todo eso. Entonces, tenemos unas ideas bien programadas que solamente las vamos a romper, solamente las vamos a pulverizar si empezamos a tomar el conocimiento correcto de las fuentes correctas. Porque como tú lo dijiste, hay muchísima información allá afuera que pues, es basura, porque es falso, son fake news, como mucha gente lo denomina hoy en día. Y pues las fuentes, pues nunca, o sea, nunca te va a hacer daño lo clásico, ¿no? Nunca te va a hacer daño irte a lo clásico. Jamás. Sí, no. Lo que también está interesante es que al final es como si fuera una paradoja, ¿no? Porque hay quienes te dicen, te tienes que especializar, tienes que Sí, volverte experto en una sola área. Y por ejemplo, ahorita nosotros estamos proponiendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la sociedad esa puede ser como una paradoja. Aquí le hago caso, ¿no? Claro. Entonces yo sí, creo que las dos, o sea, digamos que los dos individuos son súper importantes, ¿no? Porque al final, Correcto. eh, sin un experto no se pudo haber diseñado tal vez un automóvil, ¿no? Un experto en mecánica, ¿no? sí, O por ejemplo, un total. experto en aeronáutica, pues no estaríamos mandando, bueno, no estarían mandando cohetes a la luna, o bueno, al espacio, ¿no? Entonces, creo que es la combinación de los dos, Sí. pero al final, en nuestro caso muy particular, como emprendedores, gente que está construyendo y creando nuevas cosas, creo que sí es una habilidad y una herramienta indispensable de tener esta transversalidad de conocimiento para justamente poder asociar nuevas ideas, ¿no? Por ejemplo, estudiar negocios y, por ejemplo, nosotros, ¿no? Lo de, digamos, como temas de agricultura, de hidroponía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando juntas los dos? Se vuelve un negocio, pero que de cierta manera también está impactando de manera muy grande a la humanidad y al medio ambiente, ¿no? Entonces, al final creo que esa es la gran virtud de la transversalidad del conocimiento. Ese es el poder de justo, ¿no? De tener la mente abierta y estar dispuesto a aprender todo con el afán de ver cómo lo uso de mejor manera en mi vida. ¿Sí? Sí, Porque, por ejemplo, yo puedo estar estudiando bioquímica y nunca relacionar que a lo mejor y puedo entender algo nuevo que me ayuda a ser un mejor atleta, ¿sabes? Porque si yo nada más estudio las moléculas y la solución enzimática y las reacciones, pues eso no me lleva a nada, solamente es conocimiento, ¿sí? Pero cuando lo filtras a través de esta base, digamos, este conjunto de conocimientos, tu criterio, lo que le llamó Armando ahorita, lo filtras a través de tu criterio, pasa del otro lado siendo sabiduría, digamos, ¿no? Y ya lo puedes aplicar de manera práctica en algo que sí te va a servir. Porque en realidad, como tú decías, el álgebra, pues no me sirve de nada. Pero sí, ahorita, sí, en tu vida diaria no. Pero claro, si lo güey. filtras a través de tu conocimiento, por ejemplo, si quieres hacer una fórmula en Excel, necesitas saber álgebra. Sí, ¿Quieres güey, ser bueno en claro. Excel? Necesitas Sí, álgebra. sin duda. Y seguramente me ha ayudado en cosas que yo no tengo idea, güey. ¿Me Correcto. sabes? O sea, Sí. que ni siquiera estoy visualizando una estructura de pensamiento, una estructura para resolver problemas. O sea, seguro me ha ayudado en algo. Pero ahorita, o sea, lo que estás tocando es bien interesante y lo que dijo Leo ahorita también, porque fíjate, o sea, si tú no estás dispuesto a abrir tu criterio, tu mente crítica, tu mente analítica, tu mente racional, Ujú. muy probablemente te estés perdiendo de muchas oportunidades. Y vamos a Sí. aterrizar esto a un plano que todo el mundo le interesa ahorita, que está de moda, aunque no sea moda. Nosotros tres bien lo sabemos. Ayuno y keto, Ujú. ¿no? O sea, las dos son herramientas Sí. súper poderosas para la salud, como intervenciones metabólicas, terapéuticas, médicas, muchísimas aplicaciones en el cuerpo Ujú. humano, para bienestar, para todo, tiene aplicaciones. Ujú. Pero tú le hablas a un doctor de 70 años
de 60 años, me atrevo a decir de 50 años, no todos, no generalizo, y les empiezas a hablar del ayuno y de una cetosis nutricional, keto o lo que sea, y te van a decir, te vas a morir, estás loco, eso no Sí, se hace, pero necesitas azúcar, o sea, ¿sabes, güey? ¿Sabes? pero O sea, también, o sea, ni mucho para un lado ni mucho para el otro. ujú, Estás ujú, totalmente lo correcto y eso tiene sí, que ver con las ideas cerradas, ¿sí? claro, La ciencia hoy en día tiene fundamentos muy sólidos para entender por qué es que una dieta baja en carbohidratos es la manera más rápida de recuperar tu salud. Pero también hay muchas maneras de hacerlo mal, ¿sí? ¿Te puedes generar problemas con una dieta keto? Sí. totalmente, güey. Definitivamente. Ese es el exceso de información errónea que hay allá afuera, güey. Correcto. Y es Y por eso que el tú tienes que crear a exacto, base güey. de Y conocimiento también sólido. lo que dice Leo, güey, no estar consultando a un experto en el tema. No siempre. O no al principio. Puede ser, güey. O sea, puede ser, ¿no? O sea, puede, porque pienso yo que o sea, ninguno de los tres fuimos expertos cuando empezamos en este tema, Pero te pero acercas a los expertos. nos acercamos con gente indicada, Sí. ya sea o gente de renombre que a lo mejor no podemos conocer físicamente, pero a través de sus libros están dejando un impacto positivo en nosotros, o gente que sí estuvo abierta a estudiar eso y se está dedicando ahorita de una manera con un expertise muy bueno en ese tema y nos enseñó, Correcto. nos guió, nos... Ese es justo el poder que decía Leo de que los expertos son muy necesarios. Porque si no, no habrían Totalmente, güey. esos libros que consolidan tanta información de un solo tema de manera impresionante que nos permiten a nosotros aprender y generar una base sólida. No una expertise, una base sólida Exacto. en diferentes áreas. Porque si no existieran Exactamente, los güey. expertos, como decía Leo, Sí, güey. no, No jala, o sea, este pedo no jala, güey, ¿no? O no. sea, no jala, no jala. Y es bien interesante este tema, o sea, pero vamos a ir poniendo unas bases. O sea, es Sí, importante, creo, yo, Armando, interesarte por absolutamente todo. correcto. O sea, vivimos de verdad en una época donde por lo menos, o sea, abre Google y typea ahí las palabras que no estás entendiendo y date cuenta de su significado, date cuenta del sentido, por lo menos, para darte una idea, y si no quieres darte una idea, por lo menos expande tu vocabulario eso. O sea, ¿sabes? O sea, es importante eso. Eso es lo mismo que cuando aprendes un nuevo idioma, ¿no? El nuevo El idioma qué. no nada más se trata de comunicarte con diferentes personas. Es entender que hay diferentes, o sea, que tu semántica limita tu capacidad de análisis y razonamiento. ¿Sí? Por ejemplo, mucha gente, cuando hablamos, voy a dar un ejemplo, espero que no sea muy confuso. Cuando le explico a la gente el término palatabilidad, que simplemente es que tu cuerpo alcanza a percibir o tu lengua alcanza a percibir sabores para Ah, perseguirlos, ajá, sí, o que sí, estás sí. evolutivamente diseñado para comer determinados sabores, eso tiene que ver con lo que tu cuerpo está diseñado evolutivamente para seguir comiendo, porque es escaso. ¿Sí? Y hay una diferencia en semántica entre acidez y en inglés sí existe, es acidity and sourness, sour. Ajá. Mm, mm. Acidity and sour. El Ácido y sabor. amargo. O sea, más o menos, ¿no? O sea, no, es que en No, español Está es lo limitando. mismo. Sí, tu güey. semántica te limita. Ajá. O sea, Entonces, esa es la magia del sí, idioma. Esa es la claro, güey. magia del idioma, porque puedes pensar Sí, en más conceptos, en sí. más diferentes conceptos. Incluso hay estudios que te dicen que, que tú cuando hablas otro idioma tienes hasta otra personalidad, güey. Cambia tu Eso es manera de percibir el mundo. impresionante. Eso es Y, Sí. impresionante. ajá, De y hecho, eso O es sea, parte de la transversalidad del conocimiento. sí. justamente lo mencionan en el libro de el Código de las Mentes Extraordinarias, ¿no? O sea, con la Ah, tribu, digo, no me acuerdo cómo se llama la tribu, pero era una tribu africana que tenía la capacidad de no, nombrar del diferentes... Amazonas, creo. ¿En Amazonas? Sí, creo que sí. Que podían nombrar como 30 diferentes tonos azules, ¿no? Una cosa así. Al revés, son capaces de diferenciar 18 diferentes tipos de verde, Ah, verde. pero no son capaces de distinguir el azul. Pero simplemente era por la semántica.
¿no? O sea, no era como que tuvieran otros ojos. Ajá. Ajá. Es que al final, si lo piensas, el daltonismo como tal es difícil de detectar. Ajá. Porque ¿qué hacen de niño? Te enseñan algo y te dicen, mira, ve, esto se llama amarillo, esto se llama blanco. Yo lo podré estar viendo púrpura, pero el resto de mi vida yo voy a saber que esto Es blanco, se güey. percibe como amarillo, esto Sí. se percibe como blanco. ¿Sabes? La semántica construye tu mundo. Y es por eso que aprender de diferentes cosas te va a expandir el conocimiento a nuevas barreras. Es un bolón de cabeza, güey. O sea, esto es un bolón de cabeza, porque ¿cómo sabes realmente que tu amarillo es el que ven los demás, güey? No O que tu puedes rojo, saberlo, o sea, está muy cabrón eso. no Es puedes lo que saberlo. yo te digo. Te O vuela sea, la cabeza, o sea. hay determinada correlación, pero no tienes la certeza de que estamos hablando lo mismo. ¿Qué pasó con Sí, el pinche vestido? El vestido exacto, güey. azul, dorado, Sí, tempo güey, todo el negro. mundo decía cosas diferentes. Todo el mundo decía cosas diferentes. Y también creo... Science, bitch. Sí. No, pero por ejemplo, justamente lo que estamos platicando ahorita creo que también es súper importante, también el hecho de mencionar de que justamente por eso no existe la verdad absoluta, Claro. ¿sabes? Entonces, y el hecho de tú generar esa capacidad para aprender, o sea, y que alguien tal vez, alguien sin estudios te diga, mira, le tienes que hacer así, tiene que ver mucho con tu desarrollo personal, güey, y dejar afuera el ego, ¿sabes? Porque Totalmente, güey. digo, porque actualmente Sí. yo aprendo de todos lados, de niños, del entorno, de libros, de mentores, pero primero tienes que romper esa barrera del ego de decir, solo está habilitado y capacitado a enseñarme a alguien con título. Totalmente, güey. O sea, puta, acabas de dar en el clavo, Leo. Rompiste la Matrix, carajo. Sí, exactamente, De güey. repente van a empezar a salir Sí, pitufos de ya, la ahorita ya se está quebrando mi computadora, güey. Neo está aquí enfrente de mí. ¿Qué pedo? No, pero sí, es que sí, güey, sí. Él es impresionante. Ve a este tipo, a Greenfield, güey. O sea, él empieza su libro diciéndote, güey, te voy a dar las razones por la cual me escuches a mí y quiero dejarte claro, no soy ni nutriólogo, no soy ni doctor, no soy absolutamente nada, güey. Soy un tipo normal como tú que tuvo el suficiente criterio y el contexto para empezar a estudiar cosas de diferentes cosas, aplicarlas a mí y de ahí sacar conocimiento. O sea, es ahí como, ese es también el contraste de, entonces, ¿realmente un nutriólogo sabe de lo que habla si nunca lo ha aplicado sí en y él? no. No, Sí, sí, o no. sea, Es que, por sí, ejemplo, el ¿ves? conocimiento básico, ese es un gran ejemplo, pero cada persona decide. Claro, El güey. título no te construye. Así como No, o sea, Leo, no me vas a dejar mentir. ¿Quién es el mejor ingeniero que conocemos? Se llama Arturo Palestina. Se llama Arturo Palestina. levanta la Es un mano, maldito güey. genio. Es un genio, güey. O sea, tiene capacidades impresionantes para Ok, y ese desarrollar güey, ideas. ¿dónde está ahí? ¿Dónde está en el mundo, güey? Ese señor tiene su empresa de Ok, pailería. ok. ¿Sí? Y le da pena no ser ingeniero porque no tiene el título. Te Sí, digo, creo que brother, solo tiene carrera técnica. llegó a estudiar algún tipo de, o sea, pasó la Porque de hecho yo prepa le di y tuvo clases. alguna... Yo le bueno. di clases, pero sí, creo que tiene ahí una carrera técnica, pero sí, o sea, nada que ver con los ingenieros de Es planta. un genio. Güey, pero lo estás diciendo tú. Es ingeniero sin título, güey. O sea, no Sí, necesitas para un mí es pinche el mejor título. ingeniero que conozco. Por eso, güey, por eso. Es a lo que Pero voy. él No lo necesitas un decidió. título Pero también para decir. hay ingenieros que deciden no aprender, no aplicar, no Total, güey. mejorar Y en creen todas que las porque tiene un escuelas. título ya. Sí, la diferencia es que él está en el campo de batalla, güey. Sí, Él todos los días está en el campo de batalla, Pero está ¿no? abierto a aprender. Porque puedes estar en el campo de batalla y ser un bueno para nada. totalmente, güey. ¿Sí? Totalmente. Sí, también. Total. Sí, o sea, estás en el campo de batalla, estás diario en los putazos, te están puteando diario, pero no aprendes cómo defenderte, ¿sabes? O sea, no estás agarrando la prueba y el error para crecer, para evolucionar, para Correcto. superarte, sino que te quedas en el error y, bueno, pues mañana lo voy a hacer igual a ver si sirve. Pues Einstein lo dijo, güey, ¿no? O sea, hacer lo mismo una y otra vez es la locura, güey. Es la definición Y de esperando locura. resultados diferentes. Sí, o sea, exactamente. Entonces,
Pues, güey, o sea, el tema que estás tocando ahorita es hermoso, güey. Abrir la Es mente para... hermoso. O sea, el abrir la mente para... Sí. O sea, güey, un niño te podría enseñar Mucho. de todo, güey. Es impresionante. Y no necesita un título, un niño, para enseñarte algo, güey. Es que te O digo, sea, y ahí no es o tema de sea, egos ya, güey. O sea, en ese pedo sí, ya es güey. totalmente ego. Sí. O sea, la sociedad quiere un título, perfecto, lo estudias. No hay pedo. O sea, ¿cuál es el problema? Lo sacas, sí, no hay bronca. Pero para hacerte un experto en algo, se No es necesitan necesario. Lo que ganas, hacen, güey. O lo que sea, hace, lo que hacen los títulos es llevarte por un camino establecido que te da Sí, estandarizar. estandarizado. Ajá, estandarizan el conocimiento. No es tan mal. Aquí no queremos decir que eso esté mal. No, 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 no. no, 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 Porque no, no, también no. Todos, nosotros volvemos al principio, no tenemos la verdad absoluta. sí, No. no. Aquí estamos tres cuates hablando, echándonos una buena plática y diciendo lo que pensamos, pero Es no estamos en importante contra de nada de eso, ¿no? resaltar ambos mundos. Claro. Si no existiera la estandarización del conocimiento, el mundo sería un caos. Y no estaríamos Sí. Sería un con la tiranía. tecnología que tenemos actualmente. Es correcto, ¿sí? Pero los expertos no tienen, o sea, los expertos en una sola materia no tienen la capacidad que una persona que es capaz de ver muchos aspectos del mismo tema desde diferentes ángulos podría tener para evolucionar ese aspecto. Por ejemplo, la epigenética no existiría si no se hubiera implementado la matemática en la genética, ¿sí? La probabilidad, la matemática en la genética, Sí. ¿sí? ¿Y cómo es que sucedió? Conversaciones interesantes entre personas multidisciplinarias, Sí. ¿sabes? Sí, Pero te digo que se sí, vuelve sí, como sí. una paradoja, güey. Es una paradoja. En una sociedad. Es una paradoja, güey. Es una O sea, paradoja. porque ahí depende cómo hayas crecido y cómo haya sido tu entorno, tu contexto mientras crecías. Habrá quienes crean que ser experto es lo mejor. Pero Claro. por otro lado, o sea, igual, y sí es necesario tener un experto. Pero por otro lado, si no hubiera gente con tanto conocimiento, no habría empresas, digamos, que estuvieran generando nuevas tecnologías. Porque al final las nuevas tecnologías es donde convergen diferentes áreas, ¿no? Actualmente. Entonces, por eso digo que es Sí, como de, sí. pero, o sea, al final los Es dos bien son chistoso, güey. padres. Yo creo que lo que tenemos que aterrizar es que todo tiene que partir de tu pasión, güey, de un propósito. O sea, porque puedes ser el mejor experto, güey, pero si no te gusta lo que haces, güey, vas a estar sufriendo toda tu vida, güey. Y vas a Güey, estar yo cerrado. era una joya siendo abogado, güey. Yo era una joya siendo abogado y no me apasionaba, güey. No me apasionaba. O Y tarde o sea, temprano eso iba a valer gorro, ¿sabes? no, sí, güey, claro, no me apasionaba. O sea, y lo dejo abierto. O sea, puedes preguntarle a todos mis excompañeros de trabajo y te van a decir, güey, ese güey era una joya. No es ego, es en serio. Pero no me apasionaba, güey. Joyón, güey, joyón, un joyón. Y no me apasionaba. O sea, Sigue no me siendo un levantaba. joyón. Aquí todo el mundo somos un joyón, todo el mundo que nos escucha es un joyón, todo el mundo en general es un joyón, güey. De hecho, que Pero estés escuchando este podcast, eres un joyón. ya te voy. Eres un No, joyón. o sea, sí, pero aparte ya te está generando Pregunta, Estás buscando o algo. sea, plasticidad sí. en la cabeza. Que no, Sí. O sea, la plasticidad es cuando algo no está sólido. Cuando algo no es sólido, tiene plasticidad. ¿Sí? Eso es que lo puedes moldear, que lo puedes, moldear sí, y- lo puedes moldear, lo puedes hacer crecer, lo puedes estirar, lo puedes hacer más chiquito. Eres como el agua. Eso es plasticidad, eres Be como like el water, agua. my friend. Sí, exactamente. Pero sí, Leo, a ver, Leo, rompe la Matrix, güey. Quiero escucharte. Rompe la Matrix. ¿De qué, güey? O sea, bueno, Aterriza, o sea, ahorita dijiste aterrizar, aterriza ahorita el avión, güey. Sí, el avión que Enrique y yo nos hemos dedicado a llevar a la estratosfera, güey. Aterrízalo ahorita, güey. Sí. Sí. no, o sea, es que todo, no sé, güey, a mí personalmente yo era súper lineal, güey. O sea, yo crecí siendo muy lineal. Sí. Entonces, o sea, yo también tengo muy identificado en el momento en que así cambió totalmente mi cabeza y fue justo cuando decidí empezar a abrir mi cabeza, güey. O sea, a romper ciertas ideas y a escuchar a diferentes personas. De hecho, una de mis frases favoritas es que el cerebro es como un paracaídas.
solo sirve si se abre, güey. A huevo. Entonces, Sí, Llevan. sí. Porque si lo tienes cerrado te vas a embarrar. Seguro, güey, seguro. y entonces al principio sí es difícil porque es retomar esa curiosidad que es inherente de un ser humano, güey, ¿sabes? O sea, cuando naces, o sea, digamos que la única habilidad que tiene un niño, güey, es asombrarse y experimentar todo el tiempo, güey. O sea, No, chillar, comer y cagar. bueno, así también. Por eso dije Oye, pero habilidad. ¿no creen que también tiene mucho que ver el ego? Sí, El sentirte una the shit, ¿no? sí, Como dice por eso también. nuestro querido Luis Belaunzarán, you're the shit. O sea, cuando tú te sientes the shit, o sea, lo máximo, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Pero eso generalmente pasa ya cuando eres más, o sea, cuando tu cerebro se termina de desarrollar, güey. O sea, cuando A partir de ya. los 25. Exactamente. Cuando ya tu corteza prefrontal es la que, digamos, te gobierna, ¿no? Y entonces es donde tu ego ya toma cierto control de ti, ¿no? O el control, güey. Sí. Depende Y ¿no? es donde muchas veces ya no. de qué tanto le permitas. Y es donde ya no te dejas, digamos que moldear por tu entorno, ¿no? Dices, no, yo soy el chingón, ¿no? Y entonces, yo no tengo, por ejemplo, a mí también me pasaba, güey, yo que estaba estudiando ingeniería era, no, güey, un abogado, un licenciado que me va a enseñar a mí, güey, si yo soy ingeniero, ¿no? Ahí Sí. es donde viene otra vez la frase magnífica de Deepak Chopra, que dice, ten mucho cuidado con lo que aceptas, Sí, totalmente. porque al resto renuncias. El Claro. ejemplo básico es, si tú decides ser un fiel creyente del catolicismo, ¿qué vida tan limitada vas a vivir si decides no aceptar un poquito de budismo y un poquito de Ojo, cristianismo? no estamos un en poquito contra de ninguna taoísmo? religión, ¿no? Hay que No, hacerlo ninguna. claro, porque El chiste ninguna. es lo rico, Sí. porque todas las religiones tienen algo delicioso que aportarte. Todas están ahí para volverte una mejor persona. Piensa en esto. Sí. Pero si tú te cierras, la mente se va a cerrar y como el paracaídas, Exacto. ¿sí? Entonces ábrela y acepta, cuidado con lo que aceptas, porque a mí me preguntan, entonces eres ingeniero. Y digo, no todo el día, no todo el tiempo. ¿Sí? Porque si yo me compro esa historia y me quedo como ingeniero, Vas a pensar solo como ingeniero. Claro. Sí. Y digo, mucho de lo que promovemos nosotros es justamente ampliar el abanico de experiencias que puedes vivir, ¿no? Y mucho parte de eso, como lo que dices. O sea, si tú aceptas algo, estás renunciando a todo lo demás, ¿no? Entonces, de hecho, también algo que a mí me gusta como, pues digamos que analizar, es de que, por ejemplo, en la antigüedad, o sea, muchos de los grandes inventores y pintores eran multidisciplinarios. Sí, Leonardo da Vinci, güey. O sea, era arquitecto, era pintor, era escultor, ¿sabes? O sea, mucha gente que nosotros vemos como, son los grandes de la historia, güey. Muchos tenían en común eso, güey, que tenían, o sea, diferentes habilidades y estudiaban un buen de cosas, güey. Poesía, güey, anatomía, ¿sabes? O sea. Y es lo que decías al principio de la creatividad, porque en realidad el ser humano es incapaz de imaginar algo que no tenga conocimiento previo. Justo. Pero al tener ideas muy diferentes, creas un alebrije de ideas, mezclando y mutando ideas para crear una nueva, que pareciera nueva, pero en realidad es una combinación. Es un híbrido, sí. Las computadoras O sea, cuánticas. sí, todo se hace mezclando cosas, güey. Todo, o sea, todas las cosas que existen son una mezcla de cosas. Y esa receptividad te la da solamente conociendo muchas cosas. O sea, conociendo muchas disciplinas, muchas corrientes, muchas ideas. O sea, mientras más en contacto estés con esas ideas, más receptivo tú te vuelves y más plasticidad puedes tener en tu mente para desarrollar nuevas cosas. Les quiero pasar un dato bien interesante que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje y desarrollo de habilidades de una persona. Hemos escuchado muchas veces, y sobre todo de la mano de este socio y gran amigo Malcolm Gladwell, Sí. que dice que, bueno, es que su libro se llama como nuestra empresa, entonces, sorry Malcolm. Se lo prestamos.
El chiste es que Malcolm dice que a través de una serie de investigaciones dice que se requieren 10,000 horas, ¿no? 10,000 horas Pues para ser 10,000 un experto horas en algo. para ser un experto. Sí, Sí. para ser un experto. Y eso viene de otras investigaciones anteriores y anteriores y anteriores que decían que para ser un experto en algo necesitabas desarrollar habilidades hasta cierto punto que ya te vuelves dentro del 1% de los que desarrollan esa habilidad. En fin, sin meternos en tanto rollo. El chiste es que hay gente que investiga cuánto tiempo te tardas en convertirte en alguien decentemente bueno en una habilidad o en un tema, ajá, para dejar de apestar, ¿sí? Porque al principio cuando todos empezamos a desarrollar una habilidad o un Apestas. conocimiento, apestas, punto. Todos apestamos. Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto me tardo en dejar de apestar? Y la segunda pregunta es ¿cuánto me tardo en ser suficientemente bueno como para sostener conversaciones con los expertos para desarrollar conocimiento más a fondo sin tener que estudiar como demente? ¿Sí? ¿Se entiende Sí. eso? 3 niveles de habilidad. Bueno, 4. 1, apestas y no sabes nada. ¿Sí? 2, dejas de apestar, pero no eres respetable en la habilidad. ¿Sí? 3, tienes suficiente nivel como para dejar de practicarlo o dejar de seguir estudiando, pero ya sabes mantener conversaciones con los expertos para seguir aprendiendo del tema o seguir, digamos, inmerso en el contexto, ¿sí? Y 4, eres el experto de expertos que sí requiere 10,000 horas. Conocemos el de las 10,000 horas, pero ¿cuánto tiempo toma los otros? La respuesta es impresionante. Para apestar, pues se requieren 0 horas, ¿no? Eso lo sabemos. O no tener la intención de aprenderlo. De hacer nada, güey. Para dejar de apestar, se requieren 24 horas de práctica de una manera logarítmica. Con 24, o sea, luego les puedo explicar el método logarítmico del aprendizaje, ahorita para no meternos en matemáticas y esas ciencias. Con 24 horas efectivas distribuidas a lo largo de un mes, puedes desarrollar cualquier habilidad lo suficientemente bien para dejar de apestar, sea desde un handstand o hasta aprender ecuaciones. ¿Sí? En 24 horas distribuidas en un mes puedes aprender casi cualquier tema para dejar de apestar. Aprender a jugar tenis, aprender a jugar squash. Se requiere un método y unos mentores, pero con 24 horas ya eres suficientemente bueno en algo para La ser armas, güey. bueno. La Sí, armas. la La armas. armas en algo. ¿Sí? Y después, para dejar de apestar, se necesita algo, bueno, perdóname, no, para ya sostener buenas conversaciones con alguien y ser decentemente bueno en algo, deberías de estar practicando aproximadamente 100 horas. 100 horas. Eso es poquitito, güey. Es poquito. La 100 gente horas. no se da cuenta de eso. Con 1 hora de estudio al día, en 3 meses, eres suficientemente bueno para sostener conversaciones con un experto. Luego la gente se me queda viendo como loco cuando hablo con médicos, con nutriólogos, con científicos. Por ejemplo, en el grupo de nuestra querida familia Legacy, hay unos chicos que son química y bioquímico, ¿sí? Mm. Y nos pidieron hacer una plática acerca del sistema inmunológico. Y la Sí. dimos entre los 3. Y al final ellos estaban bastante contentos con lo que pude explicar y cómo sostuve una conversación a su nivel sin tener un Claro. título de eso. Ajá, no, Total. yo no soy el experto, pero tengo suficiente práctica para sostener conversaciones con ellos para seguir aprendiendo de manera efectiva. Porque construí un acervo de conocimiento en 100 horas. En 100 horas. Give or take, ¿no? Sí. Por eso fue también importante iniciar este podcast con la mentalidad de crecimiento, güey, porque justamente eso es el efecto compuesto. Porque al final tú al principio le dedicabas que 1 hora de estudio diario, 1 hora y media, 2 horas a lo mucho. A lo mucho. Ajá, y después de 1 año ya tuviste más de 365 horas. Es un efecto compuesto. Y esa es la magia, güey. Esa es la magia justamente del efecto compuesto. Y ahora tengo la capacidad de dedicarle 3 horas siguiendo aprendiendo temas muy interesantes, pero aprender de esos temas avanzados se requiere un acervo de conocimiento básico. Claro, posterior, hay un camino, hay un proceso, como todos chicos, es un proceso, ¿no? Sí. Y te puedes echar una plática o sea, el otro día yo también estuve ahí platicando en Instagram con una chava que es nutrióloga y está certificada en síndrome metabólico y en keto y en 1000 cosas.
y puedes platicar perfectamente bien con ella, ¿sabes? O sea, puedes Correcto. platicar de una forma bien rica, bien fácil, bien cálida y no estás pensando en, puta, ¿qué significa esto que dijo? O sea, ¿qué me está queriendo decir con eso, no? Entonces, Claro. es padre, o sea, es increíble el tú poder llegar a un nivel de conocimiento de algo que en tu vida hubieras pensado que ibas a saber. Eso es Eh, lo delicioso de aprender lo que no tenías ni idea que podías aprender. Exactamente. Y eso es lo que me uno a Enrique, lo que me excita Es de qué voy excitante. a saber cuando tenga 50 años. Ya sé. O sea, ¿qué pláticas vamos a estar sosteniendo? Fíjate. ¿Sabes? O sea, eso, Siempre y cuando sigamos en el camino correcto. claro, exactamente, exactamente. Ahora, me gustaría que aterrizáramos para terminar la importancia de aprender en pro de vivir una vida más funcional, sobre todo en el mundo del mañana. Si el mundo de hoy se desarrolla a pasos agigantados, espérense al mundo de mañana. ¿Sí? Piensen en esto. Hace 120 años se hizo público el uso de la electricidad y ve lo Ujú. que ha sucedido. ¿Sí? Ve lo que ha sucedido. Ve lo que hemos hecho. Sí, 120 o sea, años. el tema es la En 30 electricidad. años de estas madres, en 30 Fíjate, años de sí, estos güey, equipos electrónicos, ve lo que ha sucedido. sí, fíjate estas cosas. La electricidad ha existido siempre, güey. El objeto o el canal o la canalización es lo nuevo, güey, O la utilización. ¿no? O la utilización, la forma en la que lo canalizamos, sí, el método, lo que sea. Sí. Eso es nuevo, güey. Imagínate todas las preguntas y todas las cosas que ni siquiera, o sea, de todo este espectro que es el mundo tridimensional que todavía ni siquiera hemos descubierto, que todavía, o sea, está perrísimo. Brutal. O Brutal. sea, Entonces, si quieres vivir una vida funcional, o sea, por ejemplo, yo a mi papá le regalé una bocina de cumpleaños. Le mm, regalé una Alexa. sí, Porque fue a mi casa, le gustó. Y dije, va, porque si quieres tener una vida funcional dentro de 15 años y quieres ser capaz de pedir un taxi, ya no lo vas pídelo, a poder Alexa, güey. encontrar, güey. No, El mundo no. ya no va a ser como lo conocemos en 10 años. No, se lo pides aquí Con- a tu asistente, güey. Vele agarrando la onda. Porque si te quedas Sí, atrás y te vuelves sólido y dejas de ser plástico, no, ya vas- te extingues, güey, te extingues. O sea, entras en estás una extinto. depresión porque el mundo, no vas al ritmo del mundo, no entiendes cómo hacer dinero, porque dinero hay. Déjenme decirles el secreto a todos. Dinero hay un chingo. Sí, Pero la cosa es que ya no sabes cómo hacerla, porque abunda, el mundo güey. cambió. ¿Sí? Y si te quedas atrás y no aprendes y sigues evolucionando, Ya te extinguiste. estás fuera de juego. Sí, sí. Game over. Fíjate, güey, fíjate qué cagado. Digo, ya es una historia más y ya. Pero fíjate, güey, porque luego el productor me está chingando. Este, Va a salir de eh, atrás así. sí, va a salir de atrás ahorita y me va a apuñalar, güey. Oye, fíjate lo cagado, güey. Yo en 2013, fíjate, güey, en 2013 empecé a implementar sistemas para sustituir labores que hacían abogados, revisar contratos y Ah, sí. enviar contratos a firma mediante un sistema Ajá. o sea, para eficientar el tiempo de las áreas legales, güey. En Ujú. 2013, güey. Y la gente Boom. decía, estás loco, güey, eso no va a funcionar. Y hoy en día Y hay hoy un en sistema de día, software en Estados Unidos sí, sí, que te lleva a tu caso sí, güey, sí, con, con mucha más tasa de éxito que cualquiera de los mejores abogados de sí. los mejores bufetes del país. Y hoy en día, todos los que me dijeron eso no tienen trabajo hoy en día, güey. ¡Pum! Por Sí, ejemplo, diagnosticar una enfermedad. Ajá. Y esto no lo decimos con el afán de espantar, o sea, con el De afán de crear que alguien se pánico, güey. sienta mal. No, No, lo hacemos para generar cosquillita, y porque el cuestionar. objetivo de todo esto es hacerte exactamente. las preguntas correctas, justo como lo ha dicho Leo. La respuesta no es importante, lo importante es seguirte haciendo preguntas correctas o cada vez mejores preguntas. Mm. Ajá. Porque no se trata de asustarlos y que se queden igual.
Se trata de darles un sustito. Que te el chiste es que te estires, güey. Estira tu mente, estira tu contexto, cabrón. La respuesta es una pregunta. ¿Qué tengo que aprender de esto? Y después de eso, ¿qué más? Y después de eso, ¿qué más? Porque si no te extingues. Piensen en esto. Se estima que dentro de los próximos años, los puestos de trabajo que se van a ir perdiendo son leyes y médicos generales. Los cirujanos todavía tienen una expectativa laboral bastante amplia, pero los médicos generales ya hay softwares mucho más efectivos que un médico para diagnosticar enfermedades. Sí, güey, sencillamente porque ya tienen una base de datos a nivel mundial en donde pueden comparar los datos en fracciones de segundo, güey. Correcto. Entonces, ¿qué va a suceder con los médicos? Se estima que se van a volver enfermeros. Y si tu ego no te lo permite, déjame decirte que estás destinado a vivir un futuro muy miserable. Necesitas mentalidad de crecimiento. Te urge. No solamente a abogados y doctores, no. A todos nos urge mentalidad de crecimiento, porque si no, te espera un futuro muy miserable. Y digo, ya lo vamos a estar abordando en los siguientes episodios, pero justamente hay que recordar que el cuerpo humano, güey, es la máquina más sofisticada de adaptación que existe. Y gracias a eso gobernamos la Tierra. Exactamente. Entonces, por eso seguimos aquí, cabrón. ¿Y qué te dice adaptación, güey? Adaptación es cambio, cabrón. O sea, todo el tiempo tienes que estarte moldeando a tu entorno. Y entonces el problema cuando tú decides a los 20 años hacer lo mismo por el resto de tu vida, estás condenado, güey. O sea, estás condenado. Estás frito. Estás frito. Por ejemplo, con aceite vegetal, güey. Sí. ¿Sabes cuánto cobran? Estoy impresionado. ¿Sabes cuánto cobra una empresa que hace espectáculo de drones por show? Puta, no sé, $1 millón, güey. Sí, una lanísima. ¿Sí? No, sí, como $200,000. Un show. Digo, son como 300 drones y requieren redes neuronales y requieren inteligencia artificial, ¿sabes? Pero son unos dudes que si los ves caminando por la calle dices, ¿este tetardo qué? Güey, Mark Zuckerberg, güey. O sea... Claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que el mundo cambia. Y si crees que no hay dinero, es que no sabes hacerlo en el mundo de hoy. Porque hay dinero. Hay mucho dinero. Y la clave está en que por cada peso que entra al banco, el banco lo presta 10 veces. Sí. Entonces, cada vez que hay un peso en el banco, hay 10 veces más. La cosa es que no sabes hacerlo en el mundo de hoy. Claro. Entonces, así de importante es aprender y que hayas escuchado este capítulo de este podcast. Y créeme, te entiendo. Cuando yo empecé a entender esto, daba un chingo de miedo. Incomodidad extrema. Sí. ¿Cómo crees? No, ¿cómo crees? No, eso va a faltar mucho tiempo. Ah, sí, da en el sí, ego. No mames, yo ya con mi maestría ya, güey, ya. Sí. O sea, digo, creo que todos tenemos amigos y conocidos que están estudie y siguen y otra maestría y otro cursito, porque en su trabajo se los piden, güey. ¿Sabes qué? Si no lo tienes, fuera, güey. Sí, güey. Pero el problema es cuando vas a empezar a aplicar eso, güey. Y lo malo es que ahí, y el aprendizaje ahí es por necesidad, güey, no por pasión, güey. Y ahí es también cuando realmente es nada más memorizar, güey, lo que estuviste viendo. No lo aprovechas, ni siquiera lo implementas, ¿sabes? Y eso es lo que le mete mucha resistencia al cambio, al aprendizaje, al enamorarte del proceso, güey. Oye, bro, yo cierro mi esfera, mi cápsula informativa en este momento del día, diciendo a toda la gente que nos esté escuchando, gente, está increíble que aprendan, está padrísimo que abran un libro, está increíble de verdad que estén leyendo un libro a la semana, 2 libros a la semana, aunque sea 1 al mes, no lo sé, tú dirás, pero por favor, aplica lo que aprendiste. El conocimiento aquí arriba en la cabeza es basura. Si no lo aplicas, si no lo aterrizas, no sirve de nada. Como le digo a la gente, el conocimiento sin acción es una mera ilusión. Está aquí, en la nube. No existe, güey. De ideas, no existe. Por ejemplo, algo clásico, algo muy real de lo que no sabía que podía aprender, pero que me encanta que estoy aprendiendo,
es todas las tradiciones ancestrales de cocina. Cómo se utilizaba, por ejemplo, ancestralmente la cúrcuma, cómo se preparaba y cómo le hacían para sacar la mayor cantidad de nutrientes, por ejemplo, sí, los activos, los componentes activos, por ejemplo, del ajo, ¿no? Por sus propiedades para mejorar la salud pulmonar, ¿no? Yo jamás me imaginé que iba a comprar un libro de esto. Y ahí lo tienes, güey. Ya que tienes ¡Estoy ahí feliz! ya que tienes ahí el libro, ¿qué traes para nosotros, Armando? Yo el día de hoy traigo una recomendación. Déjame lo encuentro, mano, porque ya lo perdí. No, aquí está. Antes de que Es cierres la cápsula. Se llama, productor ya me va a joder, pero se llama Moonwalking with Einstein o Caminando en la Luna, como el paso de Michael Jackson con Einstein, del autor Joshua Power. Y literalmente este cuate te enseña a hacer, ¿qué, güey? Perdón. Se traduce como Michael Jackseando. Michael Jackseando con Einstein, literalmente. Sí, Moonwalking with Einstein, Michael Jackseando con Einstein, caminando hacia atrás como Michael Jackson con Einstein. Okay. Entonces, básicamente este libro te enseña cómo puedes tú formarte lo que él llama palacios de memoria en la cabeza para poder memorizar, para poder aprender caras, datos, desde una lista del súper hasta aprenderte un libro entero. Literalmente. Tu número de tarjeta de crédito. Tu número de tarjeta de crédito. O sea, si alguien te da un teléfono de no sé cuántos dígitos tenga, ¿cuántos tienes, Enrique? Tú que sabes cuántos de los celulares, ¿no? El 10, 55, ¿cuántos son? Son 10. O sea, aprenderte 10 dígitos, o sea, aprenderte 50 números celulares en una tarde sin apuntarlos. O sea, desde una lista de súper de 5 items, de 5 cosas, hasta 50 números celulares en una sola tarde. Entonces es un libro muy valioso, te lo estructura de una forma súper clara, súper precisa, con historias y te puedes ir haciendo tus palacios de memoria bien fácil, súper fácil. Brutal, suena, ese no lo he leído, conozco los palacios de memoria, los he visto y de hecho ya hay un software que te palacios crea palacios de memoria. Increíble. Inteligencia artificial que te genera palacios de memoria. Eso está poca madre. Que se va a vincular con Neuralink. Y cosas muy locas que después vamos a seguir hablando. Vámonos pues. Nuestro objetivo es acercarles el mundo un poquito a la vez, para que no nos atragantemos aquí. Exacto. Eso fue todo por hoy. También fuera de serie, hablamos acerca de la importancia de aprender y seguir aprendiendo. ¿Sí? Totalmente. Todo este mes vamos a estar hablando acerca del aprendizaje y cómo hacerle para aprender mejor, más y mejor. Exacto. Vamos a hablar de herramientas. El libro de Michael Jackson con Einstein o Moonwalking with Einstein. Es una excelente herramienta que pueden empezar a utilizar. Recuerden, un libro por semana nos puede llevar en un año muy, muy lejos. La cosa es que estén dispuestos a pagar el precio. ¿Vale? Exacto. Y pues ya, productor, listo. Perdón. Y nada más para terminar, a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, pues que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Píquenle like, suscríbanse, que vamos a estar agregando cada vez más valor a sus vidas, señores y señoras. Apenas empieza. En la rampa estamos así, al principio de la rampa así. Sí, está empezando. Crazy. Vamos a hacerles un mindfuck delicioso aquí con todo lo que vamos a hablar. Sí. Claro que sí. Ya vámonos, que aquí ya se está poniendo algo intenso nuestro. Se va a poner heavy esto. Vale, cambio y fuera. Nos vemos. Adiós.